Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que vivimos en una generación, en una época donde estamos aislados, donde estamos conectados digitalmente de una forma increíble, pero realmente no estamos conectados unos con otros? ¿Cuántos sentimos que ha cambiado el tiempo? Cuando antes podíamos tener una conversación por teléfono de varias horas a veces, sobre todo cuando están así con el novio, conociéndose. Con mis hermanas yo tengo un problema, porque nosotras empezamos a hablar, pero nunca sabemos cuándo vamos a terminar. Cuando Johnny llega a la casa y me ve y mira el teléfono y dice, ¿con una de tus hermanas? Me voy, porque eso va para largo. Tengo un récord de 5 horas 47 minutos con una hermana. Pero ¿cuántas veces realmente vemos que eso sucede hoy día? Ya no nos comunicamos y nos conectamos como antes. Ahora con un texto, sí, no, thumbs up, thumbs down. ¿Ustedes están igual que yo o yo estoy mal? Necesito feedback, que me digan. Si es así, por lo menos con la cabeza, ok, ¿se siente igual que yo? Ok, gracias para saber si estoy en la dirección correcta o si soy yo nada más. Miren mi gente, hoy en día nos hemos aislado. Yo creo que de hecho detrás de todo esto ha habido un propósito de romper la comunicación en la familia, de romper la comunicación entre amigos, entre hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú te aíslas, pierdes contacto, conocimiento, te desraigas de tus raíces. Y esto ha sido algo que ha estado sucediendo y trae un problema a la iglesia. ¿Cuál es el problema que esto trae a la iglesia? Mira, que ahora es bien difícil el que tú y yo podamos ir y predicarle a alguien. Porque me encontraba en estos días viendo a un joven en las redes sociales que él predica a través de las redes sociales. Ustedes ya saben que Instagram dura 1 minuto, como mucho, 30 segundos, y él siempre está invitando a la gente a conocer a Cristo. Me encanta su pasión por Dios y de repente veo que él empieza su video con algo político y me extrañó porque nunca lo había visto y pues me quedo mirándolo y de repente después de unos 10 segundos dice, ok, ya tengo su atención, ahora déjame hablarte de Cristo. Tuve que empezar con algo político para que te quedaras 10 segundos conmigo, porque cuando empiezo con Cristo, todo el mundo le pasa. Pero si es algo político, o de chisme, o de farándula, todo el mundo se queda. Y me impactó cómo él presentó ese video, porque miren, mi gente, es real. Y tú y yo como iglesia nos encontramos en una generación, en una época, en una cultura donde es difícil alcanzar y hablarles a las personas acerca de Jesús. Continuamos con la serie acerca del Espíritu Santo. Y guiados por el Espíritu Santo, esta serie ha sido impactante. Yo espero que tú te la hayas gozado tanto como yo. El título que le he puesto a este mensaje es Testigos que no pueden callar, viviendo para ser visible a Dios. Cuando el pastor me pidió que predicara en esta serie, me dijo que quiero que hables acerca del Espíritu Santo desde el punto de vista de como iglesia que somos testigos. Y me di a la tarea de prepararme para esta predicación y buscando, decía, wow, ¿cuántas veces en la palabra del Señor se nos dice que somos testigos? Muchas. La idea central que quiero que te lleves en esta tarde es, si Dios no se ve en tu vida, no estás siendo su testigo. Ouch. Si Dios no se ve en tu vida, si Dios no se ve en mi vida, no estoy siendo su testigo. Te invito a que leas conmigo las Escrituras, Hechos 1:8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús está hablando en este momento y nos dice
que Él se va, pero nos va a dejar al Consolador, nos va a dejar el Espíritu Santo. Y dice que nos los deja con un propósito. Y este verso es muy bonito, nos encanta, porque dice que vamos a recibir ¿qué? Poder. ¿Vamos a recibir qué? Poder. Cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo sobre nosotros. Pero se nos olvida a veces lo otro que dice después de eso. Y seréis testigos. O sea que nos está dejando el Espíritu Santo con una misión, un propósito en nuestras vidas. Nos está diciendo, sí, te dejo el Espíritu Santo para guiarte, para enseñarte, para consolarte, para santificarte, para transformarte, para ayudarte, para dirigirte, para ser tu guía, tu luz, pero también te lo estoy dejando para darte poder para que seas mi testigo. Ser testigos. Mira, cuando yo leí este verso bíblico me gustó mucho porque ustedes saben que yo siempre les digo que la palabra de Dios constantemente, un mismo verso te puede decir muchas cosas. Y yo he leído este verso muchas veces en mi vida. Pero cuando lo leía desde la perspectiva del mensaje que traemos hoy, Dios me iluminó y me dice, mira, o sea, si tú lo estás leyendo hoy, ¿tú ves lo que yo te estoy diciendo aquí? Te dice que vas a ser mis testigos en Jerusalén. ¿Dónde estaba el ministerio de Jesús? En Jerusalén. ¿Dónde está tu ministerio? En tu hogar, en tu casa, en tu familia. Comienza con Jerusalén. Y luego dice, en Judea. O sea que sí, en mi casa, en mi familia, en mi vecindario, en mi trabajo, pero también con mis amigos, con mis compañeros. También me puedo ir hasta Austin, me puedo alejar un poquito más, ¿verdad? Geográficamente hablando, Judea estaba un poquito más alejado. Y luego dice Samaria. Ay, ay, ay. ¿Cuántos de nosotros sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien? O sea que también le tengo que llevar el mensaje a aquella persona que no me cae bien. Aquella persona que me hizo algo y que, pero que en amor tengo que perdonar. A mi enemigo literalmente Jesús le está diciendo, tienes que ir y ser testigos en casa, en las ciudades cercanas, en tu trabajo, a tu enemigo. Y hasta lo más lejos de la tierra. O sea, que no hay límites hasta donde tú y yo tenemos que ser testigos. A veces nos gusta ponernos unas baranditas. Ok, yo voy a testificar, yo le voy a testificar en mi trabajo. O al vecino yo le voy a predicar. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Que yo voy a escoger a dónde y con quién voy a ser testigo? No. Me dice que tengo que hacerlo donde está mi ministerio principal. Familias, tenemos que empezar a ser testigos en nuestros hogares. Si tú y yo no empezamos por casa, empezamos mal. Y déjame decirte que tus hijos ven cuando tú eres testigo en la calle, pero no lo eres en casa. ¿Qué modelas en casa? ¿Qué modelas con tus vecinos? ¿Qué modelas en tu trabajo? ¿Eres el que le estaciona el carro enfrente de la casa al vecino solamente para darle por la cabeza? ¿O eres el que vas y buscas el bote de basura, el zafacón, y lo llevas, el del vecino, y lo llevas hasta su lugar? Porque a veces son esas pequeñas cositas las que testifican más que nuestras palabras. ¿Estamos reflejando el amor de Dios a otros? Y para hablar de esto, debemos de hablar de lo que significa la palabra testigo. Porque muchas veces podemos hablar de algo, pero sin definirlo se puede perder el mensaje. ¿Qué es un testigo? Mira, ser testigo no es una actividad opcional dentro del cristianismo. Es su esencia. No es algo que hace, no es algo que haces, es quien eres. Eso es ser un testigo. No es venir y proclamar a Jesús hora y media
el domingo en la iglesia y el resto de la semana vivir muy lejos de lo que canto y digo cuando estoy aquí. Porque aquí 1:30 es fácil. Pero los 365 días del año se hacen cuesta arriba. Y por eso es que Jesús, entendiendo que tú y yo somos incapaces de ser testigos de Él en nuestras propias fuerzas, nos deja ¿a quién? Al Espíritu Santo. Para que nos dé poder, autoridad, para que nos hable, nos dirija y nos ayude en nuestro caminar a ser ese testigo, ese testimonio de quien Jesús quiere que tú y yo seamos. En el Nuevo Testamento, la palabra testigos en griego dice que viene de la raíz martus. ¿A qué se le parece esa palabra, martus? Puede ser varias cositas, pero cuando yo lo leí, yo dije, wow, martus. ¿Qué quiere decir martus? Mártir. Es la raíz de donde sale la palabra mártir. ¿Y qué quiere decir entonces testigo? Mira, testigo es aquella persona que conoce un hecho, conoces a Dios de primera mano, porque has vivido y has tenido una experiencia con Él, y puedes testificar sobre su verdad, que Él es Rey, Él es Señor, es real, porque lo has experimentado y a menudo das fe incluso hasta que te cueste la vida. Eso es ser testigos. Eso es lo que Dios nos está mandando a hacer. Eso es lo que Jesús dice. Tú y yo tenemos que ser testigos de Dios hasta si te cuesta la vida. Porque Él la dio por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, buscando así, escudriñando un poquito más, te vas al Antiguo Testamento y encuentras que esta palabra, testigo, tiene una raíz también, una connotación con una palabra que se llama ed. Y ed, ¿qué dice? Implica que ed es un acto repetitivo. O sea, que me está diciendo en el Nuevo Testamento, en griego, del griego a la raíz griego, que tengo que ser un mártir y que tengo que llevar un mensaje de una verdad que yo he vivido, que yo he experimentado. Porque déjame decirte que para tú poder testificar de Jesús, tú tienes que primero conocerlo, vivirlo, experimentarlo para poder llevárselo a otra persona. Y entonces cuando vemos en el hebreo, me dice que tiene que ser de forma constante, repetidamente. Que lo hice hoy y ya, check, ¿lo vuelvo a hacer el año que viene? No. Todo el tiempo mi vida tiene que ser un testimonio para Dios. Cada día yo soy un testigo de Dios. Mi misión no se detiene. Mi misión continúa constantemente. Y yo les quiero decir, mire, a veces uno dice, ay, pero ¿por qué se ponen a buscar el griego, el hebreo? Miren, ¿por qué? Les voy a dar un ejemplo sencillo. Ustedes saben que yo soy maestra, ¿verdad? A mí me encanta porque en inglés hay palabras que a veces yo entiendo o siento, siendo el español mi primer idioma, que no expresan lo suficiente hasta donde yo quiero decir. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposo, I love you, baby. Le puedo decir a mi hermana, Iris, I love you. Le puedo decir a mi sobrino, le puedo decir a mis amigas aquí, I love you. Pero en español, yo le digo a mi esposo, te amo. Y quizás a una amiga le digo, te quiero mucho. Y cuando mi hijo me dice, yo a veces le digo a mi hijo, casi siempre le digo, bye bye baby, I love you. Porque aunque le hablo mayormente en español, aunque él batalla un poco con él, el te amo, no sé, por alguna razón he creado la costumbre de decirle I love you. Mi hijo siempre me responde, mami, te amo. Y eso para mí vale un montón. Él no me dice I love you, porque él dice, es que I love you es cualquiera. Mami, te amo. Cuando yo te traigo estas palabras y te digo, te las quiero enseñar en el hebreo y en el griego, es porque hay algo más profundo que tú y yo tenemos que entender. Y cuando tú y yo leemos las palabras del Señor, no nos podemos quedar en lo superficial, en lo poquito aquí arriba, en lo que entendí. Tenemos que profundizar porque Dios tiene un mensaje para ti que está oculto ahí y que Él quiere que tú lo busques.
Y cuando tú y yo somos testigos, tenemos que ser testigos hasta la muerte y repetir mi caminar y mi testimonio a otros. Por eso es que te decimos, es del griego, es del hebreo. No es para sonar finos, no, eso a nadie le importa. Es porque queremos llegar hasta lo más profundo a ese mensaje que Jesús tiene para ti y para mí. Somos testigos. Mira, me encanta porque cuando en el Antiguo Testamento lo dice como continuamente, yo quiero aclararte que tú y yo hemos recibido poder del Espíritu Santo para testificar, ¿verdad? Pero no es para convertir a nadie. Tú y yo no podemos ir con la misión de que yo quiero convertir a alguien al Evangelio, porque perdiste realmente la visión de Jesús. Jesús te mandó a que le des testimonio, le hables de Jesús. El convencimiento, la palabra de convencimiento no viene de mi boca ni de la tuya, viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando a alguien tú le prediques y te diga, no, es que eso no me interesa, no te sientas mal, no digas, no, yo no lo voy a volver a hacer porque es que yo no sé hacerlo. No, mentira del diablo, porque Dios llena tu boca cuando tú tienes el poder y la autoridad de Dios. El enemigo quiere decirte, lo hiciste mal. No, aunque te rechacen, porque nos van a rechazar, síguelo haciendo. Porque quizás tú no vas a ver en ese momento una conversión en esa persona, un cambio de vida, pero yo te aseguro que la semilla que fue sembrada dará fruto a su tiempo. Entonces tú y yo somos sembradores de esa palabra. Tú y yo llevamos el mensaje, pero tú y yo no tenemos la posibilidad de convertir a nadie. Tú y yo tenemos que entender que hemos sido llamados a predicar, a llevar el mensaje. El resto, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace, iglesia? El Espíritu Santo. Amén. Mire, en Josué 22, hablando del Antiguo Testamento, Dios siempre ha trabajado con testigos. Y me encantó porque leyendo acerca de Josué, encontraba yo en Josué 22 un momento en que el pueblo, las 12 tribus, el pueblo de Israel se divide y hay un momento en que la tribu de Gad, de Rubén y los hijos de Manasés se van y se apartan a una tierra diferente. No están donde están todas las demás. Ellos escogieron y Josué le dice, vayan, está bien, ya peleamos, ya obtuvimos la tierra prometida, vayan. Y ellos cuando se van, hacen un altar. Hacen un altar en aquel lugar con un propósito. ¿Y cuál era el propósito de aquel altar? Mira qué hermoso. Ellos dijeron, nosotros estamos separados de donde está el tabernáculo. Pero Jehová Dios es nuestro Dios y queremos que este altar sea testigo a nuestros hijos de quién es Dios. Aquel altar que estaba siendo preparado en aquel lugar tenía el propósito. Aquellos padres vieron, nuestros hijos van a crecer y no van a estar tan cerca del tabernáculo. Necesitamos que ellos vean que Dios es real, que Jehová Dios es nuestro Dios y tenemos que hacer algo. Tenemos que ser testigos. Tu papá, tu mamá, tú tienes que ser ese altar en tu casa. Tú tienes que ser ese recordatorio de quién es Jehová Dios de los ejércitos para tus hijos. Porque si tú no lo eres, ellos van a aprender allá afuera de todas las cosas que tú no quieres que ellos aprendan. Y lo último de lo que ellos van a aprender es de Dios. Entonces tú y yo tenemos que hacer que en nuestra casa, en nuestro hogar, haya un altar. Nuestra vida sea el altar que le predica a nuestros hijos de quién es Jehová, Dios de los ejércitos, de quién es Jesucristo, que es su amigo, que es su padre, que es su hermano. Dios, tenemos que enseñarle a nuestros niños. A veces pasamos horas, miren, yo no soy maestra de dar asignaciones porque yo considero que el niño ya sufrió lo suficiente en la escuela para que llegue a la casa también a sufrir. Pero ese tiempo, si lo tiene disponible, ¿verdad? Porque a veces, miren, mándale una notita a la maestra, alcanzamos a hacer esta tarea, el resto lo pasamos en oración. Y la maestra no puede decir nada porque las tareas no son obligatorias. Pase tiempo en casa, orando y leyendo la palabra del Señor con sus hijos.
seamos ese altar que le enseña a ellos quién es Jehová, Dios de los ejércitos. No puedes tan solo hablarles, tienes que vivir una vida que refleja a Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Está tu vida confirmando o contradiciendo lo que dices creer? ¿Está tu vida confirmando o contradiciendo lo que dices creer? Un testigo no es alguien que habla de Dios, es alguien cuya vida hace que otros no puedan ignorarlo. Eso es lo que tú y yo somos llamados. Hacer ese testimonio allá afuera y dentro de casa para que Dios no pueda ser ignorado. Mira, la identidad del creyente es hermosa. Este verso bíblico es de los favoritos de nosotros. Primera de Pedro 2:9. Muchos nos lo sabemos de memoria. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos acordamos bien, es que yo soy nación santa, yo soy pueblo escogido, y es verdad, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para anunciar, para ser atalayas, para llevar el mensaje de Dios a este mundo que se pierde. Para eso somos nación santa, para eso somos linaje escogido. No es para lucir lindos, aunque lucen muy bonitos. Es para predicar el evangelio. Y leemos la primera parte del verso y nos encanta, pero se nos olvida que dice, para que anunciéis las virtudes. Él es digno, Él es digno. Yo no sé si esa alabanza que cantamos ahorita a usted lo llevó a la presencia de Dios, pero yo sentía que yo estaba tan conectada con la presencia de Dios. Solo Él es digno. Tu vida está predicando constantemente, tú lo quieras o no. ¿Me escuchaste? Tu vida y mi vida todo el tiempo está predicando, lo querramos o no. Salimos de aquí, caminamos, damos la vuelta a la calle, visitamos el supermercado y tú estás predicando. Ahora, ¿qué estamos predicando? Saludas, dices Dios te bendiga, te sonríes, recoges el papel de basura que nadie recogió. ¿Somos diferentes? ¿Hacemos la diferencia? No anunciamos para hacer. Mira, me encanta porque no dice primero que porque yo anuncié las virtudes de Dios, entonces soy nación santa. Porque entonces estaría haciendo, mi salvación dependería de lo que yo hago. Y eso es erróneo. Porque tú y yo no somos salvos por obras, sino que tú y yo somos primero nación santa, primero escogidos por Dios, primero linaje, y luego porque somos eso, entonces ahora tú y yo somos llamados a llevar el mensaje de Dios. Es en ese orden. En Marcos 5 hay una historia acerca de un endemoniado que miren, era terrible. Aquel hombre estaba poseído por una legión, muchos demonios. Y era tan fuerte que a él lo amarraban con cadenas y él rompía las cadenas. Y Jesús llega hasta donde este endemoniado y con su autoridad saca y envía toda aquella legión hasta unos cerdos, 2,000 cerdos, dice la palabra. Y se tiraron por el risco los 2,000 cerdos. Y aquel endemoniado fue libre. Y mire lo que Jesús le dijo. Te vas ahora al seminario bíblico, te coges 4 años de educación para que puedas aprenderle la Biblia. No. Mire lo que le dijo. Jesús le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Ay, santo! Me paran los pelos. ¡Qué hermoso!
Es que es maravilloso. O sea, Jesús lo hace libre y le dice, ve, cuéntale a los tuyos lo que hice por ti. Eso es lo que te dice a ti, me dice a mí. Vete a los tuyos, vete a casa. Habla de mí, de mi poder. Levante su mano si usted ha recibido un milagro de Dios. ¿Alguna vez en tu vida has recibido un milagro de Dios? Muchas manos. Compártelo. Las dos, así mismo, ¿verdad, Susi? Las dos manos. Compártelo. Empieza a decirle a la gente lo que Jesús hace. Porque en este mundo caminas en perdición, en pecado. Muchas veces porque tú y yo no estamos haciendo lo que Jesús dijo que hiciera. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu testimonio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien lo misericordioso, amoroso, grande que Dios ha sido contigo? ¿Hasta dónde te ha traído? Yo sé que si tú estás aquí hoy es porque tú estás agradecido de Dios, pero no te puedes quedar callado. Iglesia, no podemos seguir callados. ¿Cómo vamos a transformar este mundo si no hablamos de Jesús? Hace un tiempo atrás mi hija me sugirió un libro y el libro me impactó, me encantó, una historia real, un joven de universidad, musulmán, y tenía unas clases con unos jóvenes y salieron a comer y se hicieron amigos y los jóvenes eran cristianos. Y se hicieron amigos porque se llevaron bien, no se ignoraron, no se reprocharon, no se cuestionaron, no se culparon, simple y sencillamente se dieron amor uno al otro. Qué bonito, ojalá siempre fuera así. Y aquel muchacho empezó a compartir más de cerca con este grupo de jóvenes cristianos y ya empezaron a hablar de religión. Y los muchachos cristianos ahora al ver que él hacía las preguntas, le contestaban sus preguntas acerca de Jesús. Ese hombre que vino a esta tierra a amar a su enemigo. Y él decía, es que no, ustedes están mal. Y este muchacho, este joven se dio a la tarea de estudiar, él sabía el Corán desde chiquito, porque déjeme decirle que los musulmanes se saben el Corán la mayoría de rabo a cabo, se les enseña desde el hogar. Ojalá nosotros tuviéramos esa disciplina de enseñar la Biblia como ellos lo hacen. Estarían muchas cosas diferentes. Y aquel joven dice, yo me voy a meter a leer la Biblia porque yo tengo que sacar a estos amigos que yo amo de su error. Y yo me voy a meter a leer la Biblia porque ellos tienen que entender que el verdadero Dios es Alá y no es Jesucristo. Y él se metió a estudiar la Biblia. Y aquel joven empezó a estudiar la Biblia y empezó a aprender acerca de Jesús. Y adivina qué, de repente empezó a cuestionar su fe. Y empezó a leer la Biblia y empezó a ver a aquel Jesús que hablaba de ser benevolente con el que está sufriendo. Y decía, eso es diferente. Ese Jesús que ayuda a aquel que está en problema, ese Jesús que sana a los enfermos, que no se pone primero él, sino que pone primero a los demás. Y empezó a decir, es que esto no puede ser cierto. Y empezó a indagar y se metió en la palabra de Dios. Y tratando de convencer a sus amigos de que estaban erróneos y que tenían que convertirse en musulmanes, encontró que el que estaba perdido era él y que él era el que necesitaba a Jesús. Y aquel joven en su libro que se llama Seeking Allah, Finding Jesus, es el nombre del libro, se convirtió en un atalaya del Señor. Y muchas almas vinieron y todavía vienen a través de su libro y de sus prédicas a los caminos del Señor. Aquellos jóvenes cristianos no juzgaron a este joven, sino que le brindaron amor. Y en el momento en que él estaba listo, le hablaron de Jesús y crearon una curiosidad en este joven acerca de Jesús. Y ese joven aceptó a Cristo. Y a través de su testimonio, cientos, si no miles, han sido transformados. Te quiero decir que eso mismo que hizo él, lo tenemos que hacer tú y yo.
No pienses que tu testimonio es más pequeño que el del otro. Jamás pienses eso, porque tu testimonio es de bendición para muchos. Solo tenemos que compartirlo. Si Dios es real en ti, será evidente. Si Dios es real en ti, será evidente. Mira, Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Son mis qué? Testigos. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios en letra minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis, dígalo, testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Tú y yo somos llamados a ser testigos de que Jehová Dios es el único y verdadero Dios. Pero si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Le vamos a dejar ese trabajo a las piedras. Porque Dios dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Ese es otro mensaje. Le iba a explicar un poquito lo que quiere decir, pero eso es otro mensaje. Dios es claro, nos dejó un propósito muy claro de ser sus testigos. Si Dios no se ve en tu vida, no está siendo su testigo. 2 Corintios 2, 14, 15 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Mire, mi gente, ¿qué le está diciendo? Usted y yo somos olor fragante. Cuando yo salgo como a la 1 de la tarde a mi clase de 5º grado y llego a aquel salón, después que ellos vienen de receso, el olor que a mí me pega cuando yo entro en aquel salón no es fácil. El olor que hay allí no es agradable. ¿Qué olor estamos esparciendo tú y yo? Porque hasta nuestro olor está dejando una enseñanza. Mira, tu caminar, donde tú entras, hablas. ¿Qué hablas? Y ese verso continúa y dice que el olor puede ser de vida o que el olor puede ser de muerte. Se los dejo de tarea. Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y nos ha llamado a llevar este mensaje. El testimonio incluye que tú y yo adoremos, que tú y yo confiemos en Dios, que tú y yo le demos gracias, que tú y yo seamos obedientes. Sí, todo eso. Pero también incluye el que tú y yo abramos nuestra boca para llevar el evangelio. Si Dios no se ve en tu vida, no está siendo testigo, no está siendo su testigo. Pablo nos habla en Tesalonicenses y en Filipenses y nos habla acerca de que Dios es digno y que tú y yo tenemos que ser ejemplo digno de Dios. ¿Cómo podemos ser ejemplo digno de Dios? Mira, con nuestra adoración, con nuestra obediencia, como te decía hace un momento, porque Dios es digno y en Él no hay comparación. El nombre de Jesús es el único que puede salvar y tú y yo tenemos que empezar a abrir nuestra boca para llevar ese mensaje. No es tarde, no estás tarde. Me encanta porque la palabra es clara cuando nos dice que Dios no está buscando perfección en ti y en mí. Para ser visible a Dios en un mundo que lo ignora, nuestro caminar debe reflejar y nuestra boca tiene que proclamarle. Eso es lo que tenemos que hacer. En un mundo encerrado donde las palabras han perdido peso y las relaciones se han debilitado, la gente te oye pero no te escucha. Tú y yo somos llamados, somos capacitados, somos enviados a ser testigos, a compartir su palabra.
Yo quiero que en esta tarde tú entiendas que esto no es un mensaje para culparnos o para exigir el que tú seas perfecto, porque Dios no busca perfección, pero sí busca congruencia, sí busca que lo que tú dices lo vivas, sí busca que quien eres aquí el domingo lo seas en casa, lo seas en tu trabajo, lo seas en tu derredor. Este mensaje no busca juzgar ni condenar, sino recordarnos que nos ha sido dado poder para anunciar su verdad. Que a través del Espíritu Santo, que déjame decirte, llega a tu vida en el momento exacto en que tú le reconoces como tu Señor y tu Salvador. Tú no tienes que buscar al Espíritu Santo, desencamarlo. No. En el momento en que tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo llega a tu vida. Le estás dando el lugar, la autoridad en ti para que Él hable a través de ti. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a decir, no es difícil, es sencillo. Aunque el enemigo quiere hacerte sentir que es difícil. Es sencillo. Tú pones tu confianza en Dios, abres tu boca y Él la llenará. Tú pones tu confianza en Dios y Él te dará las palabras perfectas y precisas para compartir tu testimonio. No tienes que saber mucho de Biblia, aunque te invito a que la conozcas. No tenemos que ponerle excusas a Dios porque me da miedo, porque Moisés lo intentó y no le funcionó. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. Vamos a cantar una hermosa alabanza donde proclamamos que nuestro Dios es digno de toda alabanza y que a través de Él podemos llevar su palabra. Pero si te sientes que no sientes ese poder, no sientes ese mover del Espíritu Santo en tu vida, si necesitas esa doble llenura como nosotros a veces decimos, si necesitas que el Espíritu Santo tome control y te quite el miedo, el altar está abierto. Si dices, mira papá, quiero abrir mi boca y no sé cómo hacerlo, el altar está abierto. Si quieres decirle, Dios, quiero sentir ese poder y esa autoridad de la que Carla está hablando en mi vida para poder anunciar lo maravilloso que tú has sido en la mía, el altar está abierto. Yo quiero una doble llenura de su Espíritu Santo. Yo quiero ser más vulnerable y más abierta para llevar este mensaje de salvación a un mundo que tanto lo necesita. Iglesia, donde quiera que vas, tu vida es una prédica. Asegúrate de que tu mensaje sea Cristo. Vamos a adorar al Señor. El altar está abierto.